Sara Martínez miró su reloj y dejó escapar un suspiro de cansancio. Ya eran las 6 de la tarde y su turno en el Gran Aurora acababa de empezar. Aún le dolían los pies de trabajar en el restaurante toda la mañana, pero no podía permitirse que se notara. Esta noche era especial. Esta noche era la gala benéfica, y eso significaba invitados adinerados que daban buenas propinas. Necesitaba cada dólar que pudiera conseguir. Se alisó el uniforme negro y se ajustó el delantal a la cintura. El Gran Aurora era el lugar para eventos más elegante de la ciudad. Lámparas de araña de cristal colgaban del techo, proyectando una luz tenue sobre los suelos de mármol. Cortinas pesadas y un rojo intenso enmarcaban los altos ventanales. Todo allí desprendía dinero y elegancia. Sara llevaba 2 años trabajando allí, pero aún sentía que no pertenecía a ese lugar. El salón ya se estaba llenando de invitados. Las mujeres llevaban vestidos largos y brillantes que probablemente costaban más de lo que Sara había ganado en 6 meses. Hombres con trajes caros se pavoneaban, riendo a carcajadas y estrechando manos. Sara cogió su bandeja y empezó a moverse entre las mesas, ofreciendo champán y pequeños aperitivos que parecían demasiado bonitos para comérselos. «Disculpe, señorita. Este champán está caliente», dijo una mujer con un vestido plateado, arrugando la nariz. Sara forzó una sonrisa. «Le traeré otra copa enseguida, señora». Volvió corriendo a la cocina, pensando en si podría trabajar hasta medianoche y si las propinas eran buenas. Quizás podría pagar la luz a tiempo este mes. Quizás incluso podría enviarle un poco más a su hermano Danny para sus libros de texto. Estaba estudiando en la universidad comunitaria intentando ser enfermero. Sara estaba orgullosa de él, aunque eso significara que tenía que trabajar más duro para mantenerlos a ambos. «Sara, la mesa 7 necesita más vino». Su encargado, Robert, gritó. Era un hombre bajito, con una barriga redonda y el ceño fruncido permanente. No era malo, solo estaba estresado todo el tiempo. «En eso», respondió Sara, cogiendo una botella. Mientras se movía entre la multitud, oyó fragmentos de conversación. La gente hablaba de sus negocios, sus casas de vacaciones, sus hijos que iban a colegios privados caros. Sara solía enfadarse al oír estas cosas. Ahora simplemente se sentía cansada. Esta gente vivía en un mundo diferente, un mundo del que creía haber formado parte alguna vez. Apartó ese pensamiento rápidamente. No tenía sentido pensar en el pasado. La mesa 7 estaba cerca del escenario, y mientras Sara servía vino a los invitados, no pudo evitar mirar el piano de cola que estaba allí. Era un precioso Steinway, negro y brillante, esperando a que alguien lo tocara. Sintió un hormigueo en los dedos. Hacía meses que no tocaba un piano de verdad. El teclado de su pequeño apartamento era viejo y le faltaban algunas teclas, pero era todo lo que podía permitirse. «Más pan, por favor», dijo alguien, atrayendo su atención. «Por supuesto, señor». Sara regresó a la cocina, pero sus ojos seguían desviándose hacia ese piano. Recordó cuando tocaba durante horas todos los días, cuando la música era toda su vida, todo su futuro. Eso fue antes de que todo se derrumbara. 5 años atrás, Sara estudiaba en el Conservatorio de Berkshire, una de las mejores escuelas de música del país. Era buena, muy buena. Su profesor decía que tenía un don. Decían que algún día podría ser concertista de piano si se esforzaba lo suficiente. Y Sara se había esforzado. Practicó hasta que le dolieron los dedos, hasta que pudo tocar las piezas más difíciles sin siquiera pensarlo. Entonces su madre enfermó. Sara negó con la cabeza, acallando los recuerdos. Tenía un trabajo que hacer. No podía quedarse soñando despierta con cosas que nunca sucederían. La noche transcurrió. Sara sirvió más champán, más aperitivos, más vino. Le dolían los pies y la espalda de cargar bandejas pesadas. Sonreía a todos, incluso a los groseros. Asentía cortésmente cuando apenas la miraban. Se le daba bien ser invisible.
Alrededor de las 8, notó que la gente se estaba inquietando. No dejaban de mirar el escenario, al banco del piano vacío. Sara escuchó a la coordinadora del evento hablando por teléfono cerca de la puerta de la cocina. La voz de la mujer era aguda y preocupada. ¿Cómo que perdió el vuelo? La subasta empieza en 30 minutos. La señora Thornton pidió específicamente música de piano en vivo. Sara aguzó el oído. Se acercó, fingiendo que colocaba las copas en una mesa cercana. No, la música grabada no es aceptable. La coordinadora decía, este es un evento de 10,000 pesos por plato. No podemos simplemente poner un CD. La coordinadora colgó y se llevó las manos a la cara. Parecía que iba a llorar. Robert se acercó a ella y empezaron a hablar en voz baja y urgente. Sara captó palabras como desastre, cancelación y pianista. El pianista no venía. El corazón de Sara empezó a latir más rápido. Volvió a mirar el piano. Una parte de ella quería ir hasta allí, sentarse y empezar a tocar. Pero era una locura. Era camarera. Nadie querría que una camarera actuara en su elegante evento benéfico. Esta gente paga. Ganar buen dinero escuchando a profesionales, no a una chica que estudiaba música hace 5 años. Tomó su bandeja y volvió al trabajo, pero no podía dejar de pensar en ello. Sus dedos se movían sobre la bandeja, tocando notas invisibles. Se encontró tarareando en voz baja una pieza de Chopin que le encantaba. «Sara, ¿estás bien?», preguntó una de las otras camareras. Se llamaba María y era lo más parecido a una amiga que Sara tenía en el trabajo. «Sí, estoy bien. Solo cansada». «¿A que sí?», rió María. «Pero oye, las propinas son buenas esta noche. La señora de la mesa 3 me dio $50 solo por traerle servilletas extra». Sara intentó sonreír, pero su mente estaba en otra parte. Estaba pensando en la primera vez que tocó el piano. Tenía 6 años y su madre había ahorrado durante meses para comprar un piano viejo de segunda mano. Estaba rayado y algunas teclas atascadas, pero a Sara le encantaba. Tocaba todos los días después de la escuela, aprendiendo canciones de la radio. Cuando su madre vio cuánto le gustaba, encontró la manera de pagar las clases. No tenían mucho dinero, pero su madre trabajaba turnos extra en el hospital donde era enfermera. Siempre decía que el talento de Sara era un don, y que los dones no debían desperdiciarse. Para cuando Sara era adolescente, todos sabían que era especial. Ganó concursos. Consiguió becas. Cuando la aceptaron en el conservatorio de Berkshire con una beca completa, su madre lloró de alegría. Era todo por lo que habían trabajado. Luego, en el tercer año de Sara en el conservatorio, a su madre le diagnosticaron cáncer. En una etapa avanzada. Los tratamientos eran caros, incluso con seguro. Sara se tomó un semestre libre para ayudar. Ese semestre se convirtió en un año. Luego, su madre falleció y Sara se quedó con montañas de facturas médicas y un hermano menor que aún estaba en el instituto. No pudo volver al conservatorio. La beca requería asistencia a tiempo completo y necesitaba trabajar. Danny necesitaba que alguien lo cuidara para asegurarse de que pudiera terminar la escuela e ir a la universidad. Así que Sara encontró trabajo como camarera. Se dijo a sí misma que era temporal. Se dijo a sí misma que algún día volvería a la música. 5 años después, seguía atendiendo mesas. Atención a todos. La voz de Robert la trajo de vuelta al presente. Estaba de pie en medio del salón de baile con aspecto incómodo. Disculpen la demora. Nuestro pianista programado ha sido inevitablemente retrasado. Estamos buscando una solución y la subasta comenzará en breve. La gente empezó a murmurar. Algunos parecían molestos. Sara vio a la señora Thornton, la organizadora principal, hablando enfadada con la coordinadora del evento. La coordinadora parecía estar a punto de sufrir un colapso. Sara sintió que algo se agitaba en su interior. Era una sensación que no había tenido en mucho tiempo. Era una mezcla de esperanza y miedo, una mezcla de anhelo desesperado.
Miró el piano, luego a Robert, luego de nuevo al piano. ¿Qué era lo peor que podía pasar? Podrían decir que no. Podrían reírse de ella. Podrían despedirla. Pero al menos lo habría intentado. Al menos lo sabría. Encontró a Robert cerca de la barra, todavía con aspecto estresado e infeliz. Robert, dijo en voz baja. Él apenas la miró. Ahora no, Sara. Tenemos un problema. Lo sé. De eso quiero hablar contigo. Sara, por favor. No tengo tiempo para... ¿Puedo tocar el piano? Robert se detuvo y la miró. ¿En serio? La miró. ¿Qué? Sara tenía la boca seca, pero siguió hablando. La pianista. Puedo tocar. Puedo hacerlo. Robert frunció el ceño. Sara, esto no tiene gracia. Esto es en serio. Lo digo en serio. La interrumpió. Le temblaba la voz, pero no se detuvo. Estudié en el Conservatorio de Berkshire durante 3 años. Estudié piano. Puedo tocar cualquier cosa que necesiten. Robert la miró como si acabara de decirle que podía volar. ¿Qué? Sé que parece una locura, pero digo la verdad. Puedo tocar música clásica, jazz, lo que quieran para la subasta. Soy suficiente. Lo prometo. Durante un largo rato, Robert la miró. Sara lo vio intentando decidir si mentía, si estaba loca o ambas cosas. Luego suspiró. Espere aquí, dijo, y se acercó a la coordinadora del evento. Sara los observó hablar. La coordinadora pareció escéptica al principio, luego desesperada. No dejaba de mirar a Sara, luego a su reloj, luego al escenario. Finalmente, asintió. Robert le hizo señas a Sara para que se acercara. Soy Sara Martínez, una de nuestras camareras. Sara, ella es Catherine Mitz, la coordinadora del evento. Catherine la miró de arriba abajo. ¿De verdad fuiste a Berkshire? Sí, señora. 3 años. Puedo mostrarle mi credencial de estudiante si no tengo tiempo para eso, dijo Catherine. Miró el piano y luego volvió a mirar a Sara. ¿Sabes tocar Chopin? Sí. ¿De Bach? Sí. ¿Bach? Sí. Catherine se mordió el labio. Bueno, toca algo ahora mismo. Si me mientes, me aseguraré de que nunca más trabajes en esta ciudad. Sara sentía las piernas débiles mientras caminaba hacia el escenario. Todos la observaban. Podía sentir sus miradas sobre ella. Los invitados adinerados con sus ropas caras, preguntándose qué estaría haciendo una camarera. Se acercaron al piano. Sus compañeros parecían confundidos y curiosos. Robert parecía nervioso, probablemente arrepintiéndose de haberla escuchado. Sara se sentó en la banqueta del piano. Las luces le daban de lleno en la cara. Le sudaban las manos. Por un segundo, no pudo recordar cómo tocar nada. Su mente se quedó completamente en blanco. Entonces puso los dedos sobre las teclas y algo en su interior encajó. Se sintió como volver a casa, como encontrar una parte de sí misma que creía perdida para siempre. Empezó a tocar el nocturno de Chopin en mi bemol mayor. Las notas surgían con facilidad, como si las hubiera tocado ayer en lugar de meses atrás. Sus dedos recordaron lo que su mente había olvidado. La música llenó el salón de baile con suavidad, tristeza y belleza. Sara cerró los ojos y se dejó sentir durante 2 minutos. No era una camarera cansada con facturas que pagar. Era simplemente una persona tocando el piano, haciendo lo que había nacido para hacer. Cuando terminó, abrió los ojos. Catherine estaba de pie justo frente al escenario, con la boca ligeramente abierta. Robert pareció sorprendido. Algunos de los invitados habían dejado de hablar para escuchar. ¿Dónde aprendiste a tocar así?, preguntó Catherine. En voz baja. Mi madre, dijo Sara. Creía que tenía un don. Catherine asintió. Lentamente. Luego se volvió hacia Robert. Consíguele algo que ponerse. Tocará. Esta noche. Todo pasó muy rápido después de eso. María ayudó a Sara a una trastienda.
donde guardaban ropa de emergencia para eventos. Encontraron un sencillo vestido negro que les quedaba un poco grande, pero parecía decente. Las manos de Sara temblaban tanto que apenas podía subir la cremallera. No puedo creer que nunca nos hayas dicho que sabías tocar el piano, dijo María, mientras le arreglaba el pelo a Sara. Fue precioso. La verdad es que no hablo de eso, dijo Sara. ¿Por qué no? Sara no respondió. ¿Cómo podía explicarle que hablar de música le dolía tanto? Que cada vez que pensaba en lo que solía ser, en lo que podría haber sido, sentía como si volviera a perder a su madre. Te ves estupenda, dijo María, retrocediendo un paso. Vas a ser increíble. Sara se miró en el espejo. Parecía asustada. Parecía cansada. Pero en sus ojos, vislumbró algo más, algo que creía muerto hacía 5 años. Regresó al salón de baile, con el corazón latiendo tan fuerte que creyó que todos podían oírlo. Los invitados estaban sentados, esperando. La señora Thornton la observaba con ojos penetrantes. La coordinadora del evento le dedicó una sonrisa nerviosa. Sara volvió a sentarse al piano. Esta vez era diferente. Esta vez era real. No era una simple audición rápida. Era una actuación frente a cientos de personas. Gente importante, gente rica, gente que distinguía la buena música de la mala. Puso las manos sobre las teclas y respiró hondo. Pensó en su madre, que había trabajado tanto para darle este regalo. Pensó en Dani estudiando para ser enfermera, intentando construir una vida mejor. Pensó en todas las facturas, todos los turnos dobles, todo el tiempo que pasaba frente a las tiendas de música y sentía que se le rompía un poco el corazón. Entonces empezó a tocar y nada más importaba. La música fluía de los dedos de Sara como agua. Primero tocó Chopin, el nocturno en mi bemol mayor, porque era la pieza que más le había gustado a su madre. Cada nota era perfecta, no porque Sara intentara ser perfecta, sino porque no lo intentaba en absoluto. Simplemente tocaba, simplemente sentía, simplemente dejaba que la música hablara por ella. El salón estaba en completo silencio, salvo por el piano. Sara podía sentir a la gente escuchando, pero no los miró. Mantenía la vista fija en las teclas, observando cómo sus dedos se movían siguiendo patrones que habían aprendido hacía tanto tiempo. Era extraño cómo el cuerpo recordaba cosas que la mente intentaba olvidar. Cuando terminó el nocturno, hubo un momento de silencio absoluto. Entonces alguien empezó a aplaudir. Luego alguien más. Luego toda la sala aplaudió. Sara levantó la vista, sorprendida. Había olvidado que había gente allí. Catherine, la coordinadora del evento, sonreía. El estrés había desaparecido de su rostro. Le hizo un pequeño gesto a Sara para indicarle que siguiera adelante. Y así lo hizo. Tocó Clare Delon de Debussy, luego algo de Bach, y luego un poco de Gershwin para aligerar el ambiente. Sus dedos revoloteaban sobre las teclas, seguros y confiados. Mientras tocaba, algo cambió en su interior. Fue como abrir una puerta en una casa que había estado cerrada durante años. La luz y el aire entraron a raudales, y Sara se dio cuenta de cuánto había echado de menos aquello. No solo tocar el piano, no solo actuar, sino ser ella misma. El verdadero yo que había enterrado bajo facturas, turnos de trabajo y responsabilidades. Durante la siguiente hora, Sara tocó mientras la subasta continuaba. Puso música de fondo mientras la gente pujaba por vacaciones caras, obras de arte y joyas. Apenas oía lo que decían. Estaba en su propio mundo, un mundo hecho de música, recuerdos y sentimientos. En un momento dado, entre pieza y pieza, miró al público. La mayoría ya no le prestaba atención. Estaban concentrados en la subasta, intentaban superarse en pujas para presumir de su riqueza. Pero algunas personas la observaban, observándola de verdad. Un hombre en particular le llamó la atención. Era asiático, de unos 40 años, con un traje sencillo pero elegante.
No pujaba por nada. Simplemente estaba sentado escuchándola tocar con una expresión que Sara no supo interpretar. Apartó la mirada y empezó la siguiente pieza. Cuando la subasta finalmente terminó, Catherine subió al escenario. «Muchas gracias», dijo en voz baja. «Nos salvaste esta noche. Estuviste maravillosa». Sara sintió que se le encendían las mejillas. «Me alegra haber podido ayudar. ¿Te importaría tocar un poco más?» Solo mientras la gente se relacionaba, por supuesto. Así que Sara puso música más suave. Piezas suaves que no ahogaran la conversación. Tocó hasta que le empezaron a doler los dedos, hasta que le dolió la espalda de estar sentada, hasta que se dio cuenta de que eran casi las 11. Llevaba tocando casi 3 horas. Finalmente, Catherine le dijo que podía parar. Sara se levantó lentamente del piano, con las piernas rígidas. Se sentía agotada, pero también más viva que en años. Era una extraña combinación de agotamiento y euforia. «Tengo que volver al trabajo», dijo Sara, mirando el vestido negro que llevaba puesto. «Debería cambiarme». En realidad, Catherine la interrumpió. «Hay gente que quiere conocerte». Antes de que Sara pudiera responder, se encontró rodeada de invitados. Tenían preguntas. Tantas preguntas. ¿Dónde había estudiado? ¿Por qué trabajaba de camarera? ¿Había actuado profesionalmente antes? ¿Daba clases? ¿Daba conciertos privados? Sara intentó responder con sinceridad, pero era abrumadora. Toda esa gente, con su ropa de diseñador y sus relojes caros, la rodeaba, de repente interesados en la chica que les había estado sirviendo bebidas hacía una hora. Parecía surrealista. «Disculpe», dijo una voz desde detrás de la multitud. «¿Puedo hablar un momento con la señora Martínez?» La multitud se apartó y Sara vio que era el hombre asiático que la había estado viendo tocar. De cerca, parecía amable. Tenía ojos cálidos y una sonrisa amable. «Por supuesto, señor Chen», dijo Catherine de inmediato, con tono respetuoso. Los demás invitados retrocedieron, reconociéndolo claramente como alguien importante. El hombre le sonrió a Sara. «Hola, soy James Chen. Fue una actuación extraordinaria». «Gracias», dijo Sara. No sabía qué más decir. «Caminen conmigo», pidió. Se alejaron de la multitud hacia las ventanas que daban a las luces de la ciudad. Sara se sintió nerviosa. Este hombre era claramente alguien poderoso, alguien rico. La gente lo había tratado con respeto al instante. Se preguntó qué quería de ella. «Tengo que ser honesta contigo». James dijo, «Vine a este evento esta noche porque apoyo a la organización benéfica. He asistido a docenas de estas galas. Todas son iguales. Discursos aburridos, artículos de subasta carísimos, gente presumiendo de su dinero. Pero tu actuación de esta noche fue real, fue arte». Sara no sabía qué decir. Se sentía avergonzada y orgullosa a la vez. «¿Dónde has estado actuando?», preguntó James. «Intento estar al día con la escena de la música clásica en esta ciudad, pero nunca había oído hablar de ti». Sara respiró hondo. «No he estado actuando. Hace 5 años que no. ¿Por qué no?». Y así, la historia salió a la luz. Sara se encontró contándole a este desconocido sobre el conservatorio, sobre la enfermedad de su madre, sobre las facturas y su hermano, y la elección que tuvo que hacer entre sus sueños y su familia. No pretendía decir mucho. Apenas conocía a este hombre, pero él la escuchaba con tanta atención, con un interés tan genuino, que las palabras no dejaban de fluir. Cuando terminó, James guardó silencio un momento. Luego dijo, «Mi madre también era pianista, no profesionalmente. Solo tocaba para nuestra familia en nuestro pequeño apartamento en Chinatown. Éramos pobres. Mi padre trabajaba en un restaurante. Mi madre se dedicaba a la costura. Pero todas las noches, por muy cansada que estuviera, tocaba el piano. Antiguas canciones chinas, algo de música estadounidense, que había aprendido.
Era lo único hermoso en nuestra dura vida. Sara lo miró con una nueva comprensión. Cuando gané mi primer millón, continuó James. Lo primero que compré fue un piano, un Steinway como el que tocaste esta noche. Lo puse en casa de mi madre. Lloró al verlo. Dijo que era demasiado caro, demasiado bonito para ella. Pero le dije que su música me había dado esperanza cuando no teníamos nada. Me había enseñado que la belleza existe incluso en la pobreza, que el arte importa. Quizás más que cualquier otra cosa. ¿Sigue viva?, preguntó Sara en voz baja. No, murió hace 3 años, pero me aseguré de que pasara sus últimos años tocando un piano digno de su talento. Miró a Sara directamente. Lo que tienes es excepcional. No es solo habilidad técnica. Es sentimiento. Alma, la capacidad de hacer que la gente se detenga y escuche. Que escuche de verdad. Escuché al menos a 5 personas llorar durante tu debut. Sara sintió que las lágrimas amenazaban sus ojos. Ahora dirijo una fundación. James dijo que ayuda a artistas que atraviesan circunstancias difíciles. Ofrecemos subvenciones, becas y oportunidades de actuación. Ayudamos a personas como tú. Personas con talento pero sin recursos. Personas que han tenido que tomar decisiones imposibles. No lo entiendo. Sara dijo, quiero ayudarte, dijo James simplemente. Tendremos un concierto benéfico el mes que viene. Me gustaría que actuaras. Pagamos tarifas profesionales. 2,000 pesos por una actuación de 1 hora. A Sara se le paró el corazón. $2,000. Eso era más de lo que ganaba en un mes en sus 2 trabajos juntos. Y James continuó, me gustaría ofrecerte una beca a través de nuestra fundación para ayudarte a terminar tu carrera en Berkshire si eso es lo que quieres, o simplemente para apoyarte mientras te concentras en tu música. Sara no podía hablar. Sentía que estaba soñando. Cosas así no le pasaban a gente como ella. No en la vida real. Sé que esto es repentino, dijo James, sacando una tarjeta de presentación. No tienes que decidirte ahora. Toma mi tarjeta. Piénsalo. Llámame cuando estés lista. Sara tomó la tarjeta con manos temblorosas. James Chen, decía, director ejecutivo de Chen Technologies, fundador de la Fundación Chen para las Artes. Antes de que pudiera responder, otra persona se les acercó. Una mujer en su sesentona, con cabello plateado y un elegante vestido morado. Disculpe, dijo la mujer. Soy Catherine Russo. Soy la directora del Centro de Artes Riverside. Sara reconoció el nombre. El Centro de Artes Riverside era un gran recinto en la ciudad. Ofrecía conciertos, clases, exposiciones. Escuché tu conversación, le dijo Catherine a James, y luego se volvió hacia Sara. No pretendo escuchar a escondidas, pero no pude evitarlo. Tu actuación de esta noche fue extraordinaria. James tiene razón. Tienes algo especial. Gracias, logró decir Sara. Siempre buscamos instructores talentosos en el centro de arte, continuó Catherine. Especialmente gente que pueda enseñar piano a estudiantes jóvenes. Es a tiempo parcial, con horario flexible y un salario razonablemente bueno. Y lo más importante, tendrías acceso gratuito a nuestras salas de práctica e instrumentos. Sara se sintió mareada. Esto no podía ser real. Hacía 1 hora, estaba sirviendo champán y preocupándose por su factura de la luz. Ahora, 2 desconocidos le ofrecían dinero, oportunidades, la posibilidad de volver a la música. También oí que tienes un hermano en la universidad, dijo Catherine. Sara asintió, sin confiar en su voz. Si das clases con nosotros, ofrecemos becas para familiares. Tu hermano podría tomar clases en el centro de arte. No necesariamente de música. Ofrecemos todo tipo de programas, negocios, informática, idiomas. Podría ayudarle con sus estudios. Sara sintió que las lágrimas corrían por su rostro. Intentó secarlas, pero seguían saliendo. Lo siento, dijo ella.
Es que es mucho. Catherine sonrió cálidamente. Está bien llorar, querida. Las buenas sorpresas pueden ser tan abrumadoras como las malas. James le entregó un pañuelo a Sarah. No intentamos presionarte, dijo. Son solo ofertas, oportunidades. Lo que hagas con ellas depende de ti. Robert apareció entonces, con aspecto incómodo. Sarah, ¿estás bien? ¿Está todo bien? Está bien, le aseguró Catherine. Solo estamos hablando de algunas oportunidades con ella. Robert parecía confundido. ¿Oportunidades? Tu camarera, dijo James, es una pianista excepcional. Estaba perdida sirviendo bebidas. Sin ánimo de ofender a tu establecimiento. No me ofendo, dijo Robert, todavía con aspecto desconcertado. Se giró hacia Sarah. ¿Debería preocuparme? ¿Vas a renunciar? Sarah se rió entre lágrimas. No, quiero decir, no sé. No sé nada ahora mismo. ¿Por qué no la dejamos respirar?, sugirió Catherine. Ha tenido una gran noche. Le entregó otro pañuelo a Sarah. Llámame la semana que viene. Podemos hablar de los detalles entonces. Los dos se marcharon, dejando a Sarah allí de pie con Robert sosteniendo 2 tarjetas de visita e intentando procesar lo que acababa de pasar. ¿De qué se trataba?, preguntó Robert. Sarah miró las tarjetas que tenía en la mano. Una de un multimillonario tecnológico que quería darle becas y oportunidades para actuar. Otra de un director de centro de arte que quería contratarla y ayudar a su hermano. Ambas de personas que hacía una hora no sabían de su existencia. Creo, dijo Sarah lentamente. Mi vida acaba de cambiar. Robert sonrió. Bueno, todavía tienes que cambiarte ese vestido y registrarte. ¿Cambiaste de vida o no? Necesito que cierres tus mesas. Sarah se rió. Claro, por supuesto. Mientras regresaba al probador, no dejaba de tocar las tarjetas de visita en su bolsillo, asegurándose de que fueran reales. María la esperaba allí. Dios mío, dijo María. Todo el mundo habla de ti. Dijeron que jugabas como un ángel. Dijeron que la gente rica lloraba. ¿Es cierto que James Chan te dio su tarjeta? ¿Sabes quién es? Sarah se quitó el vestido negro y se volvió a poner el uniforme. Estoy empezando a entenderlo. Es como una de las personas más ricas de la ciudad. María dijo que donó el ala nueva del hospital infantil. Siempre sale en las noticias por su labor benéfica. Sarah se dejó caer pesadamente en una silla. Le dolían los pies. Le dolía la espalda. Le dolían los dedos. Pero por dentro, algo brillaba. Algo que llevaba 5 años muerto estaba vivo. ¿Qué vas a hacer?, preguntó María. No lo sé, admitió Sarah. Necesito pensar. Necesito hablar con mi hermano. Lo necesito. Solo necesito tiempo para resolver esto. Pero vas a llamarlos, ¿verdad? ¿No vas a dejar pasar esta oportunidad? Sarah pensó en su madre trabajando turnos extra para que Sarah pudiera tomar clases de piano. Pensó en Dani estudiando tanto para ser enfermera. Pensó en todas las veces que había pasado por delante de tiendas de música y había sentido su corazón roto. Pensó en esta noche sentada al piano sintiéndose ella misma de nuevo. Sí, dijo. Voy a llamarlos. Terminó su turno en un día. Limpió mesas, contó propinas, les dio las buenas noches al resto del personal. Robert la llevó aparte antes de que se fuera. Sarah, dijo, te conozco desde hace 2 años. Eres una buena trabajadora, confiable, nunca llegas tarde, nunca te quejas. Pero nunca lo supe. ¿Por qué no le dijiste a nadie que podías tocar así? Sarah se encogió de hombros. Dolía demasiado como para hablar de ello. Se sentía como algo de otra vida. Robert asintió. Bueno, esa otra vida acaba de regresar. Si necesitas ajustar tu horario para tener tiempo para lo que te ofrezcan, házmelo saber. Ya encontraremos una solución. ¿En serio? ¿En serio? Lo que hiciste esta noche fue especial. Puede que no sepa mucho de música, pero reconozco la magia cuando la veo.
Eso fue magia, Sara. Sara sintió que las lágrimas amenazaban de nuevo. Gracias, Robert. Salió al fresco aire de la noche. Era casi medianoche. La ciudad estaba tranquila. Solo pasaban algunos coches. Algunas personas volvían a casa después de turnos nocturnos o salidas nocturnas. Sara estaba de pie en la acera mirando las estrellas. Apenas se podía ver a través de las luces de la ciudad. Sacó su teléfono y llamó a Danny. Contestó al tercer timbre, con la voz soñolienta. Sara, ¿estás bien? Es medianoche. Estoy bien, dijo. Mejor que bien. Danny, no vas a creer lo que pasó esta noche. Y allí de pie en la acera vacía, todavía con su uniforme de camarera, Sara le contó a su hermano sobre el piano, sobre la actuación, sobre los dos desconocidos que le habían ofrecido un regreso a la música. Hablaba y hablaba, las palabras le salían a borbotones, emocionadas, asustadas y esperanzadas a la vez. Cuando terminó, Danny se quedó callado un buen rato. Luego dijo, «Mamá estaría muy orgullosa de ti». Sara cerró los ojos, dejando que las lágrimas brotaran. «Lo sé. Entonces, ¿qué vas a hacer?» Sara miró las tarjetas de visita que tenía en la mano. James Chen, Catherine Russo. 2 caminos para volver a la vida que creía perdida para siempre. Voy a intentarlo, dijo. Voy a llamarlos y voy a intentarlo. No sé si puedo hacerlo. No sé si soy lo suficientemente buena, pero tengo que intentarlo. Tú eres lo suficientemente buena, dijo Danny con firmeza. Siempre lo has sido. Solo que lo olvidaste por un rato. Hablaron unos minutos más. Entonces Sara colgó y empezó a caminar hacia la parada del autobús. Tenía un largo viaje a casa, a su pequeño apartamento. Tenía trabajo en el restaurante por la mañana. Tenía facturas que pagar y responsabilidades que atender. Nada había cambiado todavía. Pero todo se sentía diferente. Por primera vez en 5 años, Sara sintió que tal vez, solo tal vez, tenía un futuro que era más que sobrevivir. Tal vez podría volver a tener sueños. Tal vez podría ser la persona que su madre había creído que podría ser. El autobús llegó casi vacío a esa hora. Sara se sentó junto a la ventana y vio pasar la ciudad. En su bolsillo, las tarjetas de visita parecían promesas, posibilidades, el comienzo de algo nuevo. Estaba asustada. Estaba agotada. Pero también, por primera vez en mucho tiempo, tenía esperanza. Y la esperanza de que Sara recordara era algo poderoso. Sara se paró frente al espejo del baño intentando que sus manos dejaran de temblar. Habían pasado 3 días desde la gala benéfica y aún no podía creer que realmente hubiera sucedido. Las tarjetas de visita estaban en la pequeña mesa de la cocina. Las había mirado cientos de veces, cogiéndolas y dejándolas, preguntándose si había imaginado toda la noche. Pero esa mañana, por fin había llamado. Primero, a Catherine Russo del Centro de Arte Riverside, luego a James Chen. Ambas conversaciones habían sido breves pero reales. Catherine quería verla el lunes para hablar del puesto de profesora. James quería que fuera a su oficina el miércoles para hablar del concierto benéfico y la beca. Ambos la recordaban. Ambos seguían queriendo ayudarla. Era domingo y Sara tenía el día libre en ambos trabajos. Danny había tomado el autobús desde su residencia universitaria para visitarla. Estaba sentado en su sofá ahora mismo, comiendo cereal de un tazón roto, mirándola con una mezcla de orgullo y preocupación. «Estás nerviosa», dijo. «Claro que estoy nerviosa», respondió Sara. «¿Y si no soy tan bueno como creen? ¿Y si esa noche fue solo una casualidad? ¿Y si me levanto ahí delante de un público de verdad y me quedo paralizado?» Danny dejó su cereal. «Sara, tocaste durante 3 horas seguidas delante de cientos de ricos. No te congelaste. Fuiste increíble. Pero eso era diferente. No tuve tiempo para pensarlo. Simplemente lo hice. Así que tampoco pienses en ello ahora. Simplemente hazlo». Sara se sentó a su lado.
Su apartamento era pequeño, solo una habitación que Sara usaba mientras Danny dormía en el sofá cuando venía de visita. La cocina apenas cabía una persona. El baño tenía un grifo que goteaba y no podían permitirse arreglarlo. En la esquina estaba el viejo teclado de Sara, al que le faltaban 3 teclas y estaba sujeto con cinta adhesiva. Tengo miedo, admitió Sara. ¿Y si los decepciono? ¿Y si decepciono a mamá? Danny la tomó de la mano. Mamá querría que lo intentaras. Incluso si fracasas, incluso si no funciona, querría que lo intentaras. Lo sabes. Sara sabía que tenía razón. Su madre siempre le había dicho que intentarlo y fracasar era mejor que no intentarlo nunca. Pero saber algo y creerlo eran 2 cosas diferentes. La semana pasó volando. El lunes, Sara se reunió con Catherine en el Centro de Arte Riverside. El edificio era precioso, con techos altos y muchas ventanas. Catherine le mostró las salas de práctica, la sala de conciertos y las aulas donde daría clases si aceptaba el trabajo. Tenemos unos 40 estudiantes que quieren clases de piano, explicó Catherine. En su mayoría, niños de entre 6 y 16 años. Algunos provienen de familias adineradas que pueden pagar la tarifa completa. Otros tienen becas, de familias que no pueden pagar las clases. No los tratamos de forma diferente. Todos reciben la misma calidad de instrucción. A Sara le gustó eso. Le gustaba la idea de dar clases a niños que le recordaban a ella. Niños que amaban la música pero no tenían dinero. El puesto sería de 15 horas semanales. Catherine continuó. Enseñarías principalmente por las tardes y al anochecer. El salario es de $25 la hora y, como mencioné, tendrías acceso a todas nuestras instalaciones. Podrías practicar aquí siempre que haya aulas disponibles. Sara hizo cálculos mentales. 15 horas a 25 pesos eran 375 pesos a la semana. Eso eran 1,500 pesos al mes. Casi lo mismo que ganaba en el restaurante. Además, podría mantener sus turnos de fin de semana en el Gran Aurora para ganar dinero extra. Además, podría practicar con pianos de verdad en lugar de su teclado roto. ¿Cuándo empiezo?, preguntó Sara. 2 semanas. Eso te daría tiempo para prepararte. Quizás podrías reducir tus horas en tus otros trabajos. Lo haré, dijo Sara. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, pero en cuanto las dijo, supo que eran correctas. Catherine sonrió. Genial. Tendré el contrato listo para finales de semana. El miércoles, Sara fue a la oficina de James Chen. Estaba en uno de los edificios altos del centro, el tipo de lugar que Sara solía ver solo desde fuera. El vestíbulo tenía suelos de mármol y arte moderno en las paredes. El ascensor era de cristal y le dio un vuelco el estómago al subir rápidamente al piso 30. La asistente de James, una joven llamada Lisa, la recibió en la sala de espera. El señor Chen está terminando una llamada. ¿Le traigo un café o agua? Agua, por favor, dijo Sara. Tenía la garganta seca. Estaba sentada en un sofá de cuero que probablemente costaba más que su coche. A través de la ventana, podía ver toda la ciudad extendida abajo. Era extraño verla desde arriba, pequeña y manejable, mientras que abajo, en las calles, todo parecía tan grande y abrumador. Sara, dijo James, saliendo de una oficina. Vestía vaqueros y un suéter, más informal que en la gala. Gracias por venir. Pase. Su oficina era grande, pero no ostentosa. Había un escritorio con 2 monitores de computadora, algunas estanterías, una zona de estar con sillas cómodas, en la esquina, un piano. No un piano de cola como el de la gala, sino uno vertical precioso. ¿Tiene un piano en su oficina?, preguntó Sara. James sonrió. Me gusta tocar cuando estoy estresado. No soy muy bueno, pero me ayuda a pensar. Le hizo un gesto para que se sentara y pasaron la siguiente hora hablando. James le explicó más sobre su fundación. Ayudaban a unos 50 artistas al año, dijo. Músicos, pintores,
escritores, bailarines, personas con talento pero que la vida los había desviado. El concierto benéfico es en 4 semanas, dijo James. Es nuestra mayor recaudación de fondos del año. Asisten unas 500 personas. Normalmente tenemos 3 o 4 artistas. Me gustaría que fueras uno de ellos. ¿Qué tocaría?, preguntó Sara. Lo que quieras. Tendrías un espacio de 30 minutos. Toca piezas que signifiquen algo para ti. Toca piezas que muestren quién eres como artista. La mente de Sara ya estaba pensando en posibilidades. Definitivamente, algo de Debussy, algo de Rachmaninoff. ¿O debería hacer algo más moderno? ¿Y la beca?, preguntó. James sacó una carpeta. Cubriríamos la matrícula, los libros y un estipendio para vivir. 15.000 al año durante un máximo de 2 años. Eso te bastaría para volver a Berkshire y terminar tu carrera si eso es lo que quieres. O podrías usarlo para clases particulares, tiempo en el estudio de grabación, lo que necesites para desarrollar tu carrera. $15.000. La mente de Sara ni siquiera podía procesar esa cifra. Parecía imposible. ¿Por qué haces esto? Preguntó de repente. No me conoces. Me escuchaste tocar una vez. ¿Por qué invertirías tanto en mí? James se quedó callado un momento. ¿Puedo contarte una historia? Sara asintió. Cuando fundé mi primera empresa, tenía 23 años. Tenía una buena idea, pero no tenía dinero, ni contactos, ni experiencia empresarial. Solicité préstamos en todos los bancos de la ciudad. Todos me dijeron que no. Demasiado arriesgado, decían. Demasiado joven, demasiado inexperimentada. Estaba a punto de rendirme. Entonces conocí a un hombre llamado Richard Gu. Era un empresario exitoso, semi-jubilado. Escuchó mi discurso en una cafetería y dijo que sí al instante. Invirtió $50.000 en mi empresa. ¿Tuvo éxito la empresa? Fracasó por completo, dijo James riendo. Perdió todo su dinero. Pero Richard no parecía molesto. Dijo, ahora has aprendido lo que no funciona. Inténtalo de nuevo. Y me presentó a otros inversores, otros mentores. Mi segunda empresa tuvo éxito. Mi tercera empresa ganó millones. He intentado devolverle el dinero a Richard cientos de veces. Siempre se niega. Dice, pásalo a otros. Encuentra a alguien más que necesite una oportunidad. Sara sintió lágrimas en sus ojos de nuevo. Parecía llorar mucho estos días. No digo que me vayas a hacer millonaria, continuó James. Ese no es el punto. El punto es que el talento existe en todas partes, pero la oportunidad no. Tú tienes talento. Yo tengo oportunidades. Me parece sencillo. Sara tomó la carpeta de la beca con manos temblorosas. No sé qué decir. Di que practicarás duro para el concierto benéfico. Di que aprovecharás al máximo esta oportunidad. Eso es todo lo que pido. Cuando Sara salió del edificio, se quedó de pie en la acera un buen rato, simplemente respirando. La ciudad se sentía diferente ahora. Todavía grande, todavía intimidante, pero tal vez no tan imposible. Tal vez había espacio para ella aquí después de todo, no solo como camarera, sino como pianista, como artista, como ella misma. Las siguientes 2 semanas fueron caóticas. Sara presentó su renuncia en el restaurante. Su jefe estaba decepcionado, pero comprensivo. Redujo sus horas en el Gran Aurora a solo los viernes y sábados por la noche. Robert se alegró por ella, aunque eso significara capacitar a una nueva camarera. Se reencontró con Catherine y firmó el contrato para la profesora. Conoció a sus primeros alumnos, un grupo de niños que la miraban con curiosidad. Las primeras clases fueron incómodas. Sara no había enseñado antes y no estaba segura de cómo explicar cosas que siempre había sabido, pero los niños fueron pacientes y poco a poco Sara encontró su ritmo y practicó. Todos los días, Sara iba al Centro de Artes Riverside y practicaba.
Había olvidado lo bien que se sentía tocar un piano de verdad. Un piano bien afinado, con todas sus teclas, que respondía a su toque como se suponía. Trabajó en las piezas para el concierto benéfico, tocándolas una y otra vez hasta que quedaron perfectas. A veces, mientras practicaba, otras personas se detenían a escuchar. Catherine sonreía desde la puerta. Los alumnos se asomaban a la sala de práctica. Otros instructores asentían con aprobación al pasar. Se sentía era extraño volver a tener público, pero también bueno, como si por fin estuviera en el lugar indicado. Danny vino de visita otra vez, y Sara tocó para él. Se sentó en silencio mientras ella repasaba todo el programa del concierto. Cuando terminó, tenía lágrimas en la cara. «Eres tan buena», dijo. «Había olvidado lo buena que eres». «Estoy oxidada», dijo Sara. «No, no lo estás. Eres perfecta». La noche antes del concierto benéfico, Sara no podía dormir. Se quedó en la cama mirando al techo, repasando mentalmente las piezas. ¿Y si cometía un error? ¿Y si a la gente no le gustaba cómo tocaba? ¿Y si James y Catherine se daban cuenta de que se habían equivocado al confiar en ella? A las 3 de la mañana, se levantó y fue a su teclado. Tocó en silencio para no despertar a los vecinos. Las teclas rotas no importaban. En realidad, no tocaba por el sonido. Tocaba para calmar los nervios, para recordarse a sí misma que podía lograrlo. Pensó en su madre, en todos esos años de apoyo y ánimo. Pensó en el día que la aceptaron en Berkshire, en cómo su madre la había abrazado tan fuerte que Sara apenas podía respirar. Pensó en su madre en el hospital, débil por la quimioterapia, todavía pidiéndole a Sara que describiera sus clases, sus actuaciones, sus sueños. «Hago esto por ti, mamá», susurró Sara al apartamento vacío. «Lo estoy intentando». Llegó el día del concierto. Sara pasó la mañana dando clases a sus alumnos, intentando actuar con normalidad a pesar de que le daba un vuelco el estómago. Por la tarde, volvió a casa e intentó descansar, pero estaba demasiado nerviosa. Se dio una ducha larga, se peinó y maquilló con cuidado, y se puso un vestido que Catherine le había ayudado a elegir. Era azul oscuro, sencillo pero elegante, apropiado para un concierto de música clásica. Danny fue al apartamento para acompañarla al lugar. «Estás guapísima», dijo. «Me veo aterrorizada», respondió Sara. «Eso también, pero sobre todo guapísima». Tomaron un taxi hasta la sala de conciertos. Era un hermoso edificio antiguo, restaurado a su esplendor original. La Fundación Chen lo había alquilado para esa noche. Al entrar Sara por la puerta del escenario, oyó a la gente que ya llegaba, hablando y riendo en el vestíbulo. La asistente de Lisa James la recibió tras bambalinas. «Eres la tercera artista», explicó. «Primero un violinista, luego una soprano y luego tú. Cada persona toca durante 30 minutos con breves descansos. Hay una sala verde donde puedes esperar. Agua, aperitivos, lo que necesites». Sara asintió, intentando recordarlo todo. «Y el señor Chen quería que te dijera, no te pongas nerviosa. Simplemente toca como lo hiciste en la gala. Toca con el corazón». Sara fue a la sala verde. Los demás artistas estaban allí. La violinista, una mujer de unos 40 años, le dedicó a Sara una sonrisa amistosa. La soprano, más joven y muy segura de sí misma, apenas la saludó. Sara se sentó en un rincón, con las manos cruzadas sobre el regazo, intentando respirar con normalidad. Podía oír el comienzo del concierto. La violinista subió primero. A través de la puerta cerrada, Sara pudo oír la música, apagada, pero hermosa. La mujer era muy buena, técnicamente perfecta. El público aplaudió con entusiasmo cuando terminó. Luego, la soprano. Tenía una voz potente que se transmitía con facilidad. Cantó aras de ópera que hicieron que Sara se sintiera incompetente. ¿Cómo podría seguir eso? Solo era una camarera que solía estudiar piano.
Estos eran verdaderos intérpretes, profesionales. Sara Martínez, alguien llamó. Subes en 5 minutos. Sara se puso de pie con piernas temblorosas. Caminó hacia la puerta del escenario. A través de la rendija, pudo ver al público. Había cientos de personas allí afuera. Reconoció a algunos de la gala. Vio a James sentado en la primera fila. Vio a Catherine unas filas más atrás. Vio a Dani intentando parecer tranquila, intentando ser comprensiva. Esta es la oportunidad, susurró para sí misma. Esta es tu oportunidad. No lo desperdicies. La soprano terminó su última interpretación, aria. El público aplaudió. Sara escuchó la voz del locutor. Y ahora, den la bienvenida a nuestra última artista de la noche, la pianista Sara Martínez. Sara subió al escenario. Las luces le iluminaban el rostro. El piano esperaba. El público era una confusión de rostros y ropa formal. Por un segundo, la mente de Sara se quedó en blanco. No recordaba que debía tocar. No recordaba nada. Entonces se sentó en el banco del piano y sus manos encontraron las teclas. Y así, supo qué hacer. Empezó con Chopin, el mismo golpe que había tocado en la gala. Lo tocó por su madre, por todos los sacrificios y el amor. Lo tocó por los sueños que compartían, las esperanzas que las habían mantenido a flote en tiempos difíciles. Luego pasó al preludio en sol menor de Rachmaninoff. Era una pieza más difícil, llena de pasión y drama. La tocó por todos los años de lucha, por todos los turnos dobles, las facturas sin pagar y los momentos de desesperación. La música era oscura y poderosa. Y Sara se entregó por completo a ella. Para su pieza final, tocó el arabesco número 1 de Debussy. Era más ligero, más esperanzador. La tocó por este momento, por las segundas oportunidades, por la bondad de los desconocidos que vieron algo en ella que valía la pena salvar. La tocó por Dani, que estudiaba para construir una vida mejor. La tocó por sí misma, por el coraje que necesitaba para volver a intentarlo. Cuando se apagó la última nota, Sara se quedó quieta un momento, con las manos apoyadas en el teclado. Entonces miró al público. Estaban de pie, todos. 500 personas de pie aplaudiendo. Algunos lloraban. James aplaudía tan fuerte que debía de dolerle las manos. Catherine estaba radiante. Dani lloraba abiertamente. Sara se puso de pie e hizo una reverencia, con lágrimas corriendo por su rostro. Esto era real. Esto estaba sucediendo. Ya no era solo una camarera. No era solo una chica con sueños rotos. Era pianista, artista, alguien que importaba. Al bajar del escenario, se sintió diferente, más ligera, como si hubiera cargado con algo pesado durante 5 años y finalmente hubiera podido soltarlo. El pasado ya no le dolía tanto. El futuro no parecía tan aterrador. En la sala verde, los demás artistas la felicitaron. Fue increíble, dijo el violinista. Incluso la soprano pareció impresionada. Tienes un don, dijo. Pero el mejor momento llegó cuando Dani la encontró entre bastidores. No dijo nada, solo la abrazó fuerte. Y Sara le devolvió el abrazo, sabiendo que todo iba a estar bien. No perfecto, no fácil, pero bien. Había dado lo mejor de sí frente a 500 personas, y la habían lastimado. Realmente lastimado. Y Sara se dio cuenta de que eso era todo lo que siempre había deseado. Ser escuchada, ser importante, usar el don que su madre le había ayudado a desarrollar, ser ella misma completa y plenamente sin disculpas ni vacilaciones. Al salir de la sala de conciertos esa noche, la gente la detuvo para estrecharle la mano, pedirle su información de contacto y decirle cuánto los había conmovido su música. Sara sonrió y les dio las gracias, sintiéndose todavía como en un sueño. Pero no era un sueño. Era la vida real. La vida. Y por primera vez en 5 años, era una vida que valía la pena vivir. La semana después del concierto benéfico se sintió como vivir en un mundo diferente.
El teléfono de Sara no dejaba de sonar con llamadas de gente que no conocía. Los organizadores de eventos querían que actuara en bodas y eventos corporativos. Una tienda de música quería que hiciera una demostración de sus nuevos pianos. Una emisora de radio local quería entrevistarla. Fue abrumador, emocionante y aterrador a la vez. Sara estaba sentada en su apartamento un martes por la mañana intentando responder correos electrónicos cuando su teléfono volvió a sonar. Casi no contestó, pero el número le sonó. Hola, Sara. Soy James Chen. ¿Tienes unos minutos para hablar? Por supuesto, dijo Sara, incorporándose, aunque él no podía verla. He estado recibiendo llamadas, dijo James. Muchas llamadas sobre ti. Quieren contratarte para actuaciones. Quieren patrocinarte. Una mujer quiere encargarte que toques en la boda de su hija por $10,000. Sara se quedó boquiabierta. $10,000 para una boda? Esta gente tiene más dinero que centavos, dijo James riendo. Pero sí, $10,000. Le dije que le pasaría el mensaje, pero la decisión es tuya. A Sara le daba vueltas la cabeza. $10,000. Podría pagar la mayor parte de la deuda médica de su madre con eso. Podría ayudar a Danny con su matrícula. Quizás incluso podría ahorrar algo de dinero por una vez en su vida. Hay algo más de lo que quería hablarte, continuó James. Tengo un amigo. Se llama Víctor Petrov. Es director de la Orquesta Sinfónica de la ciudad. Estuvo en el concierto benéfico y quedó muy impresionado con tu forma de tocar. Quiere conocerte. ¿Conocerme? ¿Por qué? La Sinfónica está planeando una serie especial de conciertos para la próxima temporada. Quieren presentar a jóvenes artistas emergentes de la comunidad local. Víctor cree que serías perfecta. Es una gran oportunidad. Sara, tocar con una orquesta completa es diferente a tocar en solitario, pero es algo que todo pianista serio debería experimentar. Sara se sintió mareada. La Orquesta Sinfónica. Había asistido a conciertos sinfónicos cuando estudiaba en Berkshire. Se había sentado en los asientos baratos del fondo, soñando con cómo sería estar en ese escenario, y ahora alguien quería que lo hiciera. No sé si estoy lista para algo así, dijo Sara. De verdad. Por eso Víctor quiere conocerte primero para evaluar tu situación y en qué necesitas trabajar. Sin presión, sin compromiso, solo una conversación. Estás libre el jueves por la tarde. Sara consultó su horario. Tenía clases por la mañana, pero tenía la tarde libre. Sí, estoy libre. Genial. Te enviaré la dirección por mensaje. Y Sara, no te pongas nervioso. Víctor es un buen tipo. Es estricto, pero justo. Si cree que tienes potencial, te ayudará a desarrollarlo. Después de colgar, Sara se quedó mirando su teléfono. Un mes atrás, había estado sirviendo bebidas en una gala benéfica, preocupada por pagar la factura de la luz. Ahora, le ofrecían conciertos de $10,000 y reuniones con directores de orquesta sinfónica. No parecía real, así que llamó a Danny. Necesito que me digas que no estoy soñando. Dijo. No estás soñando, respondió Danny. Por fin estás recibiendo lo que te mereces. Pero está sucediendo muy rápido. No sé si puedo con todo esto. Tú sí. Eres más fuerte de lo que crees. Sara. Llevas 5 años lidiando con cosas imposibles. Este es el tipo de imposible bueno. El jueves llegó demasiado rápido. Sara se puso su mejor atuendo, unos sencillos pantalones negros y una bonita blusa. Tomó 2 autobuses para llegar a dirección. Que James la había enviado. Estaba en una zona antigua de la ciudad, donde los edificios tenían carácter e historia. La dirección era de una escuela de música, un conservatorio privado del que Sara había oído hablar, pero nunca había visitado. Dentro, el edificio olía a cera para madera y papel viejo. Había salas de práctica a lo largo de los pasillos, y Sara podía oír diferentes instrumentos tocando tras puertas cerradas.
Un piano, un violín, alguien cantando escalas. ¿Puedo ayudarla?, preguntó una recepcionista. Estoy aquí para conocer a Víctor Petro. Soy Sara Martínez. Ah, sí. La está esperando. Tercer piso, habitación 304. Sara subió las escaleras lentamente, con el corazón latiéndole con fuerza. ¿Y si a ese tal Víctor no le gustaba? ¿Y si pensaba que James se había equivocado con ella? ¿Y si, después de todo, no era lo suficientemente buena para la sinfonía? La habitación 304 tenía un cartel que decía, Estudio de clases magistrales. Sara llamó suavemente. Pase, llamó una voz. Sara abrió la puerta. La habitación era grande y luminosa, con ventanas que dejó entrar la luz del atardecer. Había un piano de cola en el centro, y sentado a él estaba un hombre que parecía tener unos 60 años. Tenía el pelo blanco y una barba pulcra, y llevaba un cardigan sobre una camisa abotonada. Sara Martínez, dijo, poniéndose de pie. Tenía un ligero acento que Sara no pudo identificar. Ruso, tal vez. Soy Víctor. Gracias por venir. Gracias por invitarme, dijo Sara. Siéntate, siéntate, dijo Víctor, señalando una silla. James me ha hablado mucho de ti, camarera, que resulta ser una pianista brillante. Muy dramático. Historia ática. Sara no estaba segura de si se estaba burlando de ella o no. Su rostro estaba serio, difícil de interpretar. Te oí tocar en el concierto benéfico, continuó Víctor. Tu presentación fue encantadora, muy sensible, muy emotiva. Tu recreo fue poderoso. Tu debut, ¿sabes? Estuvo bien, podría ser mejor. Te apresuraste en algunos momentos, pero en general fue impresionante para alguien que no ha actuado en 5 años. Sara sintió que se le encendía la cara. Tenía razón. Se había apresurado en el debut. Lo sabía incluso mientras lo tocaba, pero estaba demasiado nerviosa para bajar el ritmo. No estoy aquí para criticar, dijo Víctor al ver su expresión. Estoy aquí para evaluar. ¿Puedo hacerte algunas preguntas? Por supuesto, Gwen. ¿Por qué dejaste de tocar? Sara había contado esta historia tantas veces, pero aún le dolía. Le contó a Víctor sobre su madre, sobre la decisión que tuvo que tomar sobre los años de trabajo y supervivencia. Víctor escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, él guardó silencio un momento. Luego dijo, tu madre era enfermera. Sí, debió ser una mujer fuerte para trabajar y también para apoyar tu educación musical. Era la persona más fuerte que he conocido, dijo Sara, con lágrimas de nuevo. Y dejaste de tocar para honrar su memoria, para cuidar de tu familia. Esto es noble, pero también, creo, un poco tonto. Sara levantó la vista, sorprendida. Tu madre trabajó duro para que pudieras tener este don. Sí, dijo Víctor, para que pudieras desarrollar este talento. Y lo guardaste, lo ocultaste. Durante 5 años, el mundo no supo lo que puedes hacer. Esto no es honrarla. Esto es desperdiciar lo que te dio. Las palabras fueron duras, pero la voz de Víctor era suave. Sara sintió que las lágrimas corrían por su rostro. No sabía qué más hacer, dijo. Mi hermano me necesitaba. Había que pagar las facturas. La música parecía un lujo que no podía permitirme. La música nunca es un lujo, dijo Víctor con firmeza. La música es necesaria, como el aire, como el agua. Sin ella, somos menos humanos. Tu madre lo entendía. Por eso se sacrificó por ti. Y ahora tienes una segunda oportunidad. La pregunta es, ¿qué harás con ella? Sara se secó los ojos. Quiero tocar. Quiero volver a ser pianista, pero tengo miedo. ¿Y si no soy lo suficientemente buena? ¿Y si he perdido demasiado tiempo? Víctor se levantó y fue al piano. Se sentó y empezó a tocar. Era una pieza que Sara no reconoció, algo moderno y complejo. Sus dedos se movían con una velocidad y precisión imposibles. Cuando terminó,
Miró a Sara. Llevo tocando 55 años, dijo. Empecé a los 5 años. He actuado en salas de conciertos de todo el mundo. He tocado con las mejores orquestas, con los mejores músicos. ¿Y sabes qué? Sigo teniendo miedo cada vez que actúo. Sigo preocupada por no ser lo suficientemente buena. Este miedo nunca desaparece. De todas formas, uno aprende a tocar. Sara asintió lentamente. Déjame oírte tocar algo, dijo Víctor, levantándose del piano. Algo difícil, algo que me demuestre lo que realmente puedes hacer. Sara se sentó en el banco del piano. Le temblaban las manos. Respiró hondo y empezó a tocar la tercera línea de la lista. Era una de las piezas más difíciles que conocía, llena de secuencias complejas y momentos dramáticos. La había tocado en su recital de fin de curso en Berkshire antes de que todo se desmoronara. Mientras tocaba, Sara se olvidó de que Víctor la estuviera mirando. Se olvidó de estar nerviosa. Simplemente dejó que la música fluyera entre sus dedos. La pieza trataba sobre el amor, la añoranza y la pérdida. Y Sara puso en ella todos sus sentimientos. Todo su dolor por su madre, toda su esperanza en el futuro, todo su miedo, su valentía y su determinación. Cuando terminó, se sentó con las manos en el regazo, respirando con dificultad. Víctor guardó silencio un largo rato. Entonces dijo, «Tienes algo único. Tienes habilidad técnica, sí, pero más que eso, tienes alma. Haces que la gente sienta. Esto no se puede enseñar. O lo tienes o no lo tienes. Lo tienes». Sara sintió un alivio invadirla. Pero Víctor continuó, «Tienes malos hábitos. Cosas que aprendiste mal o que olvidaste. Tu postura no es del todo correcta. Tu pedaleo es impreciso. Tu dinámica podría ser más controlada. Si quieres tocar con la sinfonía, tenemos que corregir estas cosas». «¿Cómo?», preguntó Sara. «Estudias conmigo. 2 veces por semana. Nos reunimos aquí. Te enseño bien. Trabajamos la técnica, la interpretación, la ejecución, la práctica. Será un trabajo duro. No soy una profesora fácil, pero si estás dispuesta a trabajar, puedo ayudarte a mejorar». «¿Cuánto cuesta?», preguntó Sara. Había oído que las clases con alguien como Víctor podían costar cientos de dólares la hora. «Para ti, nada. La fundación de James lo cubrirá. Ellos creen en ti. Yo creo en ti. La pregunta es, ¿crees en ti mismo?». Sara pensó en todo lo que había pasado el último mes. La gala, el concierto benéfico, el trabajo en el centro de arte, la beca y ahora esto. Toda esa gente ofreciéndole oportunidades, creyendo en ella cuando ella apenas creía en sí misma. «Sí», dijo. «Creo en mí misma y estoy dispuesta a trabajar». «Víctor». «Oh», sonrió por primera vez. «Bien. Entonces empezamos la semana que viene. Ven preparada. Trae 3 piezas en las que quieras trabajar. Y Sara, no llegues tarde. Odio las tardanzas». Sara salió del edificio sintiéndose como si flotara. Tenía un maestro de verdad. Alguien que podía ayudarla a convertirse en la pianista que estaba destinada a ser. Sacó su teléfono y le envió un mensaje a Dani. «Las cosas siguen mejorando. No puedo creer que esta sea mi vida ahora». Dani le respondió de inmediato. «Créelo. Te lo has ganado». Las siguientes semanas fueron un torbellino. Sara daba clases en el Centro de Arte 3 tardes a la semana. Trabajaba en el Gran Aurora los fines de semana por la noche. Practicaba todos los días, a veces durante horas. Y 2 veces por semana. Estudiaba con Víctor. Él tenía razón en cuanto a ser estricto. No la dejaba salirse con la suya. Si tocaba un pasaje mal, la obligaba a tocarlo una y otra vez hasta que quedara perfecto. Si su postura era incorrecta, la corregía. Si no entendía el significado de una pieza, él se la explicaba hasta que lo entendía. Era agotador, pero a Sara le encantaba.
Le encantaba que alguien la impulsara, la desafiara, esperara grandeza de ella. Había olvidado lo que se sentía ser una verdadera estudiante de música, no solo alguien que tocaba el piano por su cuenta. Una noche, después de una clase particularmente agotadora, Víctor dijo: «¿Estás lista?» «¿Lista para qué?» «Para tocar con la sinfonía. He hablado con el director artístico. Quieren que interpretes el concierto para piano de Grieg en la menor. Primer movimiento. Es perfecto para ti. Romántico, emotivo, técnicamente desafiante, pero no imposible». El corazón de Sara dio un vuelco. ¿Cuándo? 3 meses. El concierto es en diciembre. Tendrás que esforzarte mucho. Esta pieza no es broma, pero creo que puedes lograrlo. Sara sintió terror y emoción a partes iguales. Tocar con una orquesta completa era un sueño que había tenido desde la adolescencia. Y ahora sí que iba a suceder. «Puedo hacerlo», dijo, intentando parecer más segura de la que sentía. «Sé que puedes», dijo Víctor. «Si no, no te habría recomendado». Esa noche, Sara no pudo dormir. Se quedó en la cama pensando en todo. Un año atrás, solo era camarera, apenas sobreviviendo. Sus sueños estaban tan enterrados que apenas recordaba haberlos tenido. Ahora tenía alumnos que la admiraban. Tenía una profesora que creía en ella. Tenía conciertos programados con meses de antelación. Iba a tocar con la orquesta sinfónica. Era como vivir la vida de otra persona, solo que no era la vida de otra persona. Era la suya. Se lo había ganado, trabajado por ello, sufrido por ello, y ahora por fin podía vivirlo. Su teléfono vibró con un mensaje. Era de James. «He oído que vas a tocar con la Sinfónica. Estoy orgullosa de ti. Tu madre también lo estaría». Sara sonrió entre lágrimas. Sí, su madre estaría orgullosa. Su madre, que había trabajado tanto, se había sacrificado tanto, creía profundamente en la importancia del don de Sara. Su madre, que nunca la había visto terminar el conservatorio, ni tocar en una gran sala de conciertos, ni convertirse en la pianista que estaba destinada a ser. Pero tal vez Sara pensó que su madre podía verla ahora. Tal vez, de alguna manera, su madre sabía que los sacrificios no habían sido en vano, que el don que había ayudado a desarrollar finalmente estaba siendo utilizado, que su hija iba a estar bien. Sara se levantó de la cama y se acercó a su viejo teclado. Tocó suavemente, para no despertar a los vecinos. Tocó la canción de cuna que su madre le cantaba de niña. La tocó como agradecimiento, como un homenaje, como una promesa. «Lo voy a lograr, mamá», susurró. «De verdad lo voy a lograr. Y no voy a desperdiciar esta oportunidad. Voy a hacer que te sientas orgullosa». A la mañana siguiente, Sara se despertó temprano y fue al centro de arte. Tenía que aprender el concierto griego, enseñar a alumnos, una vida que construir. No había tiempo que perder. Le habían dado una segunda oportunidad y la iba a aprovechar al máximo. Al sentarse al piano en la sala de práctica, Sara sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz. Estaba exactamente donde debía estar, haciendo exactamente lo que debía hacer. Le había llevado 5 años y mucho dolor llegar hasta allí. Pero finalmente había llegado a casa. La música fluía de sus dedos, llenando la sala de práctica vacía. Y por primera vez en mucho tiempo, Sara Martínez se sintió realmente feliz. 3 meses pasaron más rápido de lo que Sara creía posible. Cada día estaba repleto de clases, prácticas, estudio con Víctor e intentando estar al día con todas las peticiones de actuaciones que llegaban. Había dicho que sí a algunas y que no a otras, aprendiendo que no podía con todo, que tenía que elegir con cuidado. El concierto de la boda que había rechazado. $10,000 era tentador, pero la mujer quería que tocara durante 6 horas, principalmente música de fondo que nadie escucharía. Sentía que era una pérdida de tiempo y energía cuando necesitaba concentrarse en el concierto sinfónico. En cambio,
Había aceptado una invitación para tocar en un evento benéfico para el hospital infantil. La paga era tiempo de haste, con charla informal. Solo quería hacer buena música. Buenas tardes a todos, dijo el maestrochen a la orquesta. Empezamos con el Grieg. Les habla Sara Martínez, nuestra solista de piano. Repasemos el primer movimiento y luego trabajaremos en los puntos problemáticos. Sara se colocó al piano. El director levantó la batuta. La sala quedó en silencio. Entonces empezó la música. El inicio fue dramático. Toda la orquesta tocando al unísono en un tema poderoso. Luego entró Sara, sus dedos revoloteando sobre las teclas en respuesta. Fue abrumador tocar con tanta gente, escuchando la música, envolviéndola desde todas las direcciones. Pero también fue emocionante. Esto era lo que se suponía que debía ser la música. No una persona sola, sino muchas personas juntas, creando algo hermoso. Completaron el movimiento con solo unas pocas notas. El maestro Chen corrigió algunos problemas de ritmo, ajustó algunas dinámicas, pero en general parecía satisfecha. Bien, dijo. Sara, suenas un poco fuerte en el compás 93. Deja que la orquesta brille ahí, luego vuelve con fuerza en el 98. Por lo demás, excelente. Hagamos una pausa y luego volvamos. Sara bajó del escenario con las manos temblorosas de la adrenalina. Víctor esperaba entre bastidores. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Asustado, emocionado, como si fuera a vomitar. Víctor se rió. Esto es normal, pero tocaste bien. Solo recuerda, en la actuación de esta noche, confía en ti misma. Conoces esta música. La has practicado 1000 veces. No pienses demasiado. Simplemente toca. La tarde pasó en un torbellino de ensayos, descansos y más ensayos. A las 6, los dedos de Sara estaban cansados y su mente agotada. Mónica la envió a un camerino para que descansara y se preparara. Alguien le había traído un vestido nuevo para la actuación. Era color borgoña intenso, elegante y profesional. Catherine, del Centro de Arte, había insistido en comprárselo. Tienes que lucir como corresponde, le había dicho. Sara se lo puso y se miró en el espejo. Parecía una pianista de verdad. Una intérprete de verdad, no una camarera fingiendo ser algo que no era, sino una artista de verdad. Llamaron a la puerta. Pasa, llamó Sara. Dani entró, vestida con un traje que Sara nunca había visto antes. Yo, lo tomé prestado de mi compañera de piso, explicó al ver su expresión de sorpresa. Quería estar guapa para tu gran noche. Te ves muy guapa. Te ves hermosa y profesional. Mamá lloraría si pudiera verte ahora mismo. Se abrazaron y Sara se permitió llorar un poco. No lágrimas de tristeza, sino lágrimas de todo. De pena porque su madre no estaba aquí para ver esto. De gratitud por haber tenido esta oportunidad. De miedo por la actuación. De alegría por estar realmente aquí, haciendo esto. Te traje algo, dijo Dani. Sacó una pequeña caja de su bolsillo. Ábrela. Dentro había un collar de plata con un pequeño dije de hendidura triple. Era de mamá. Dani dijo que lo usaba todo el tiempo. ¿Recuerdas? Lo he estado guardando. Pensé que deberías usarlo esta noche. Las manos de Sara temblaban al ponérselo. Sí lo recordaba. Su madre había usado ese collar todos los días, incluso en el hospital. Sara se había preguntado qué pasó con él después de morir. Gracias, susurró. Otro golpe a la puerta. 15 minutos, señora Martínez, llamó Mónica. Bueno, Sara volvió a llamar. Ella miró a Dani. Esto es todo. Vas a ser increíble. Solo recuerda, no importa lo que piensen los demás. Toca para mamá. Toca para ti mismo. Eso es todo lo que importa. Sara se dirigió al backstage. Los demás artistas del programa ya habían terminado sus piezas. Ahora era el momento del concierto. A través de la cortina,
Podía escuchar al público. La sala estaba llena. Casi 2000 personas. Echó un vistazo por un hueco en la cortina y vio rostros. Tantos rostros. Vio a James en la primera fila con aspecto orgulloso. Vio a Catherine sentada con algunos de sus estudiantes del Centro de Arte. Vio a María y Robert del Gran Aurora. Vio a Víctor en un palco, con el rostro serio pero alentador. Las luces se atenuaron. El público guardó silencio. La orquesta ocupó sus lugares en el escenario. El maestro Chen salió entre aplausos y luego le hizo un gesto a Sara para que saliera. Finalmente, los aplausos cesaron y Sara abandonó el escenario. Danny la esperaba entre bastidores y él la agarró. La abrazó con fuerza. «Eso fue increíble», dijo. Nunca había escuchado nada tan hermoso. Luego estaban otras personas. James, radiante de orgullo. Catherine, llorando, le contaba lo maravilloso que era. Víctor, que simplemente asintió y dijo, «Bien, tocaste bien». De Víctor, este fue el mayor elogio posible. María y Robert, del Gran Aurora, se abrieron paso entre la multitud. «No puedo creer que sea la misma Sara que me sirvió las bebidas», dijo Robert, negando con la cabeza. «Eres una estrella». «No una estrella», dijo Sara. «Solo una pianista. Solo alguien que ama la música». Pero mientras estaba allí, rodeada de gente que se preocupaba por ella, con el collar de su madre y sintiendo aún el eco de la música en sus dedos, Sara se dio cuenta de que tal vez estaba equivocada. ONG. Quizás era una estrella. No por la fama ni los aplausos, sino porque había recuperado su luz. La luz que los tiempos difíciles habían atenuado, pero nunca extinguido por completo. Más tarde esa noche, después de todas las felicitaciones y la cena de celebración que James insistió en organizar, Sara regresó a su pequeño apartamento. Estaba agotada, pero demasiado emocionada para dormir. Se sentó ante su viejo teclado, el que tenía las teclas faltantes y la cinta adhesiva, y tocó en silencio. Pensó en lo lejos que había llegado. 6 meses atrás, había sido camarera con sueños enterrados. Ahora era profesora, intérprete, pianista con futuro. Tenía un profesor que creía en ella. Tenía alumnos que la admiraban. Había actuado con una orquesta sinfónica. Tenía becas, oportunidades y posibilidades. Pero más que nada, se había recuperado a sí misma. La parte de sí misma que había perdido cuando murió su madre. La parte que creía en la belleza, el arte y los sueños. La parte que sabía que era más que alguien que sobrevivió. Era alguien que vivió, alguien que creó, alguien que importaba. Su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. «Soy el maestro Chen. Hermosa actuación esta noche. La orquesta y yo queremos que vuelvas a tocar con nosotros la próxima temporada. ¿Te interesa?» Sara miró el mensaje, casi sin poder creerlo. La querían de vuelta. La orquesta sinfónica quería que volviera a tocar con ellos. Escribió rápidamente. «Sí, estoy muy interesada. Gracias». Otro mensaje, esta vez de Danny. «Yo tampoco puedo dormir. Sigo pensando en lo increíble que fuiste esta noche. Soy el hermano más afortunado del mundo». Sara sonrió y escribió, «Soy el afortunado. Gracias por creer siempre en mí». Dejó el teléfono y miró a su alrededor en su pequeño apartamento. Seguía siendo pequeño, seguía siendo destartalado, seguía siendo apenas asequible, pero de alguna manera ahora se sentía diferente. No era un lugar donde los sueños iban a morir. Era solo un lugar donde dormía y comía. Su verdadera vida estaba ahí fuera, en escenarios, salas de conciertos, salas de ensayo y aulas, en la música que fluía de sus dedos y conmovía el corazón de la gente. Sara se levantó y se acercó a la ventana. La ciudad se extendía bajo ella, miles de luces en la oscuridad. En algún lugar, allá afuera, había gente a la que había conmovido esa noche con su música. En algún lugar, allá afuera, había oportunidades que aún no había descubierto. En algún lugar,
Allá afuera, había un futuro que no podía imaginar del todo, pero que finalmente tuvo el valor de perseguir. Se tocó el collar de hendidura aguda en la garganta y susurró: «Gracias, mamá. Gracias por creer en mí. Gracias por el regalo que me diste. Prometo que no lo desperdiciaré más». La noche estaba tranquila, solo se oía el lejano sonido del tráfico y la ciudad viviendo su vida. Sara permaneció de pie junto a la ventana un largo rato, simplemente respirando, simplemente siendo. Se sentía en paz. Se sentía completa. Se sentía ella misma. Mañana daría clase a sus alumnos. Mañana practicaría para su próxima actuación. Mañana seguiría construyendo la vida a la que casi había renunciado. Pero esta noche, ahora mismo, solo quería sentir este momento. Esa sensación de haber sobrevivido a los tiempos difíciles y haber llegado al otro lado. Esa sensación de estar exactamente donde debía estar. Sara Martínez, la camarera que se convirtió en pianista. Sara Martínez, quien amó a su familia lo suficiente como para sacrificar sus sueños y fue lo suficientemente valiente como para recuperarlos. Sara Martínez, quien aprendió que nunca es tarde para las segundas oportunidades, que el talento, el trabajo duro y un poco de suerte pueden cambiarlo todo, que los sueños no tienen fecha de caducidad. Sonrió a su reflejo en el cristal de la ventana y vio no solo quién era, sino en quién se estaba convirtiendo. Una pianista, una profesora, una artista, una persona que importaba, una persona que tenía algo que dar al mundo. Y cuando finalmente se metió en la cama esa noche, agotada, feliz y llena de esperanza, Sara supo que este no era el final de su historia. Era solo el principio. Lo mejor estaba por venir. Afuera, las luces de la ciudad seguían brillando. Dentro, el corazón de Sara rebosaba. Y en algún lugar, de alguna manera, sentía la sonrisa de su madre. Porque la niña que amaba el piano había encontrado el camino de regreso a la música. Y al encontrar la música, se había encontrado a sí misma. La noche que lo cambió todo en la gala benéfica parecía haber sido hace una vida, pero también ayer. Porque, en realidad, esa noche no lo había cambiado todo. Simplemente había revelado lo que siempre estuvo ahí. Talento, determinación, esperanza y lo más importante, el coraje para volver a intentarlo, incluso cuando parecía imposible. Sara cerró los ojos, finalmente lista para dormir. El mañana traería nuevos desafíos, nuevas oportunidades, nuevos momentos para crecer, aprender y convertirse. Pero esta noche, podía descansar. Se lo había ganado. Había recordado quién era. Había recuperado sus sueños. Había dado lo mejor de sí frente a 2000 personas y la habían escuchado. Realmente la habían escuchado. Y eso que Sara pensó mientras se quedaba dormida era todo lo que siempre había deseado. Ser escuchada. Importa. Marcar la diferencia con su don. Misión cumplida. Sueño alcanzado. Vida recuperada. El resto eran solo detalles. Detalles importantes. Detalles emocionantes. Pero detalles al fin y al cabo. Lo principal, lo esencial, ya había sucedido. Sara Martínez volvía a ser pianista. Y esta vez, nada se lo arrebataría. Esta vez, estaba en casa para quedarse.